Compañeros y tutor, buenas noches. Mi nombre es Nicolás López Villamil. Pertenezco al grupo 52 de antropología. La exposición que vengo a realizar es sobre la cultura. Definimos cultura como una característica de la conducta de la especie humana que se adquiere por aprendizaje y se transmite de un individuo. O sea que la cultura se nos va transmitiendo de generación en generación. Eh, Aquí una pregunta que me pareció muy interesante. ¿Cómo el hombre adquirió la capacidad de crear cultura? Las lecturas nos dicen que pues el hombre, conforme fue evolucionando, se dividió en diferentes grupos y fueron creando como sus diferentes culturas por el ámbito de las condiciones ambientales en que vivían. Por ejemplo, los seres humanos que vivían en un clima frío tenían diferentes costumbres a los seres humanos que vivían en un clima pues caliente. Los puntos básicos de la cultura. Dice la cultura como referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Todos los aspectos de la cultura de un grupo determinado corresponden a un modelo único. Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio. Cada cultura corresponde a un conjunto de símbolos determinados. La vida social se desarrolla dentro del grupo. Dentro de cada cultura existe un margen de permisibilidad. Cada cultura se transmite de generación en generación, lo que estábamos diciendo ahorita, que se va transmitiendo. O sea, nosotros aprendemos de cultura con nuestros antepasados o simplemente las personas que vivieron antes y nos dejan algo para aprender. La cultura y la sociedad. Entendemos o distinguimos de cultura y sociedad. Se puede decir que la cultura es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es el agregado de individuos que siguen el mismo modo de vida. La enculturización. La enculturización se presenta de manera compleja, es fundamental en los primeros años de la vida del individuo. La enculturización podemos decir que es como el hombre desde su niñez va aprendiendo sus modos de comer, hablar, dormir, hasta de asearse. Todo esto, o sea, en su niñez es donde aprende más, más cosas y está más sujeto por la cultura. Sin embargo, el hombre sigue aprendiendo pues hasta el día de que ya morimos. El etnocentrismo. Entendemos por etnocentrismo la tendencia de considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es la costumbre de juzgar de forma crítica el comportamiento de otra gente de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia. El etnocentrismo es consustancial a la mayor parte de los individuos. Es la manera en que valoran su propia cultura por encima de los demás. Por ejemplo, podemos decir cómo los seres, o sea, en este momento los países que nosotros valoramos pues más nuestro país que los otros países, aunque somos seres humanos y compartimos muchas cosas, primero está nuestro país que el de las otras personas. Universales de la cultura. Se refiere a todas las normas y formas de conducta que se esperan de todos los miembros de la sociedad. Tales serían como el lenguaje, hábitos de vestir y de comer. Entidad o cultura real o ideal. La cultura ideal son los comportamientos expresados oralmente por un pueblo y que pueden ser reflejados y no en el comportamiento real en su conducta. Es lo que conocemos como cultura ideal. Las normas ideales se formulan en términos de salvaguardar el bienestar de un diferente grupo. Cultura y lenguaje.
pues entendemos el lenguaje como la forma en que nosotros nos podemos comunicar con las otras personas y los otros pueblos. Es la primera forma en cómo podemos crear cultura y podemos estar en contacto con otros pueblos, intercambiar muchísimas cosas para, para poder interactuar con los mismos. Compañeros, esta fue mi exposición sobre la cultura. Muchísimas gracias, espero podamos desarrollar los otros trabajos de la mejor manera. Que estén muy bien.